Imagina que eres un ciudadano madrileño común, alguien que ama su tierra, que canta con orgullo el nombre de su país y que ha creído toda su vida en él. Pero un día, por pensar distinto, por atreverte a cuestionar el poder, te conviertes en enemigo de tu propia patria. Te ves obligado a negarte a ti mismo, a callar tu cultura, tus ideas, tus sueños. Porque para Franco ya no eres un español, eres una amenaza. No porque hayas hecho daño, sino porque no piensas igual. Y entonces, el amor que sentías por tu país se transforma en miedo. Miedo a hablar, miedo a ser, miedo a existir. Por lo que solo te quedan dos caminos. Ceder ante el adoctrinamiento y dejarte moldear por la presión de una sociedad que te exige obedecer. O resistir, aunque eso signifique perderlo todo. Tu única esperanza es unirte a quienes aún creen que la verdadera patria nace de la libertad, no del silencio. Hoy quiero que pensemos juntos una pregunta que sigue siendo actual, incluso fuera de España, y es hasta qué punto el amor por la patria puede volverse un peligro. Y volviendo al contexto de la Guerra Civil Española, con su historia intentaremos entender cómo el patriotismo, este sentimiento tan noble y necesario, puede transformarse bajo ciertas condiciones en una herramienta de control, de división o incluso de miedo. La Guerra Civil Española entre 1936 y 1939 no fue solo un conflicto militar, fue una lucha entre dos visiones opuestas de país. Por un lado, los republicanos que defendían la democracia, la igualdad y las reformas sociales. Por el otro, los nacionalistas, liderados por Francisco Franco, que consideraba que esos cambios estaban destruyendo la esencia de España, su religión, su orden y su tradición. Ambos bandos se creían los verdaderos defensores de la patria. Ambos se sentían dueños del amor por España. Pero para entender esta contradicción hay que hablar de tres conceptos esenciales, los que son el patriotismo, el nacionalismo y el fascismo. Y pues, ¿qué es cada uno? El patriotismo es el amor sincero hacia el país, hacia su gente y hacia su cultura. Es un sentimiento de pertenencia y cuidado. El nacionalismo, en cambio, es cuando ese amor se convierte en ideología. Busca definir quién pertenece y quién no. Y cuando esa idea se usa para justificar el poder absoluto o la censura, puede dar paso al fascismo, que impone una sola verdad, la del Estado o la del líder, excluyendo cualquier otra ideología, en algunos casos acabando con ella esta diferencia. Pero nada de esto fue tan simple en la realidad. El nacionalismo español de los años 30 no nació del odio, sino del miedo. Miedo a perder la identidad, la fe y la unidad. Tras años de crisis política, económica y social, muchos españoles vieron en Franco una figura capaz de salvar al país del caos. Su discurso apelaba al orgullo, a la historia, a la religión. Decía que España debía volver a ser una. Y para muchos, eso es una esperanza. Pero para los nacionalistas, la patria no era solo un territorio, sino una familia moral y espiritual. Una comunidad unida por una historia común, una lengua, una fe. Muchos pensaban que la modernidad y las reformas republicanas estaban desintegrando esa unidad. Veían cómo las costumbres cambiaban, cómo se cuestionaba la religión, cómo surgían voces disidentes. Y en ese contexto el nacionalismo ofrecía seguridad, una identidad clara, un propósito común. En cierto modo, el franquismo logró reconstruir un sentimiento colectivo en una nación dividida, pero lo hizo al costo de limitar la diversidad y reprimir la diferencia. Mientras tanto, los republicanos no veían la patria como una unidad rígida, sino como un espacio de pluralidad. Su ideal era una España moderna, libre, donde cada ciudadano pudiera participar y opinar sin miedo. El choque entre estas dos visiones no fue solo político, sino emocional y cultural. Para los nacionalistas, España debía ser uno, pero para los republicanos debía ser de todos. Y fue ahí donde el amor por la patria se volvió trágico, porque ambos bandos amaban a España, pero no la misma España. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿hasta qué punto el amor por la patria puede volverse un peligro? Pues el amor se vuelve peligroso cuando se mezcla con el miedo, cuando se deja de unir y empieza a dividir, cuando deja de ser una emoción compartida y se convierte en un criterio de pureza. En la España de Franco el patriotismo se volvió obligatorio y lo obligatorio deja de ser amor.
Aunque también hay que reconocer que para muchos ese mismo sentimiento de amor a la patria fue lo que les dio fuerzas para resistir, para sobrevivir y para mantener viva su identidad interior en medio de la represión. La historia de la Guerra Civil Española y del franquismo no es solo una lección sobre política, sino sobre humanidad. Nos enseña que toda idea noble puede corromperse si se usa para dominar, y que el verdadero patriotismo no necesita imponerse, porque se demuestra con hechos, con empatía y con libertad. Porque una patria no se defiende con silencio, sino con diálogo. No se construye con miedo, sino con memoria. Y sobre todo, no se ama solo con bandera, sino con conciencia. Quizás la pregunta no sea solo hasta qué punto el amor a la patria puede volverse un peligro, sino hasta qué punto somos capaces de amar sin destruir lo que queremos proteger. Muchas gracias.